Curiosidades. Película Alien. Alien, el octavo pasajero, o simplemente Alien, en su idioma original, es una película de ciencia ficción y terror dirigida por el cineasta británico Ridley Scott. Fue estrenada en 1979. El reparto estuvo integrado por los actores Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Japhet Kotto. Y la trama relata el acecho de una criatura alienígena a la tripulación de una nave espacial. El éxito de la Guerra de las Galaxias en 1977 supuso un cambio favorable en la forma en que era percibida la ciencia ficción en el cine, y motivó a la Century Fox para iniciar la producción de Alien. El rodaje se llevó a cabo en Londres durante 14 semanas, y en total se construyeron 3 sets para los escenarios de la película. Contó con un presupuesto inicial de $11 millones, recolectando más de 106 millones alrededor del mundo. Antes de Alien, el guionista, Dan O'Bannon, había escrito el libreto de Dark Star para el director, John Carpenter, una película que partía desde una trama similar, pero con un enfoque satírico. Su persistencia en querer volver a trabajar la misma idea, pero en una película de terror, fue la génesis de Alien. Sigourney Weaver está tan asociada con el personaje de Ripley que es imposible imaginar a otra actriz en el papel, pero otra opción para el personaje fue Meryl Streep, quien se encontraba entre las favoritas de Hollywood. Pero Streep también estaba pasando por una tragedia personal. Su novio, el actor John Cazale, había muerto recientemente de cáncer. Los productores consideraron que podría ser inapropiado acercarse a ella para ofrecerle una oscura película de terror, donde varios personajes morían horriblemente, por lo que finalmente el papel se quedó con Weaver. Tom Skerritt, por su parte, no habría tenido la oportunidad de encarnar al Capitán Dallas si Harrison Ford hubiera aceptado cuando se le ofreció este papel. Ford, que seguramente no querría hacer otra película espacial después de la reciente Guerra de las Galaxias, rechazó el trabajo. No obstante, años más tarde, Ford se unió al reparto de otro de los éxitos de ciencia ficción de Ridley Scott, Blade Runner, un clásico por derecho propio. Cuando el guión de O'Bannon y su set llegó a los productores, Walter Hill y David Giller, estos concibieron que la historia debía tratar sobre conductores de camiones del espacio, para que los espectadores tuvieran más empatía con los personajes. El director del estudio de Fox, Alan Ladd, dio un giro interesante a esa idea, sugiriendo que Ripley debería ser una mujer, no un hombre. Es por ello que en todas las líneas del guión, al personaje de Weaver solo se le refería como Ripley, y su primer nombre nunca se menciona. Al principio Fox se preocupó por si la película Alien sería demasiado intensa, y haría que la audiencia mantuviera una distancia con el filme. Por esta razón, inicialmente se resistieron a contar con la participación de Hans Ruedi Geiger, el artista que creó el aspecto de los aliens. Scott y los productores insistieron en que él era la mejor opción, y el estudio finalmente cedió. Sin embargo, aún quedaba en el aire la cuestión de cómo dar vida al xenomorfo. Originalmente, se concibió con un ser de piel translúcida, de modo que se pudieran ver sus entrañas. Finalmente Scott no estuvo de acuerdo con el resultado y prefirió que la criatura fuese oscura, para permitir que se ocultase las sombras con más facilidad y así ser más aterrador. Geiger, por su parte, sugirió que si el xenomorfo no tuviera ojos,
o estos no se pudieran ver, su aspecto sería aún más impactante. Para el papel de Kane, el director escogió a Jon Fink, un actor bastante conocido en la época por la película Frenesí, pero su participación en la película fue fugaz. Durante el primer día de rodaje, Fink, que era diabético, se derrumbó en el set tras sufrir un ataque de bronquitis. Con el actor incapaz de seguir filmando, Scott volvió a su primera opción para el papel, John Hurt, que anteriormente rechazó el filme por un compromiso con otra película. Con ese proyecto terminado, Hurt estaba libre y pudo aceptar el papel, que acabó convirtiéndole en uno de los personajes más famosos de Alien. Alien fue un rodaje difícil. Los sets de rodaje que recreaban la nave Nostromo eran claustrofóbicos. Mantener la película dentro de los márgenes del presupuesto era una lucha constante, y Scott, siendo muy meticuloso para no arruinar la película, estaba atento a que todo, en particular el tono siniestro, estuviera en orden. Esto provocó que algunos actores se impacientaran. Tom Skerritt estaba frustrado por la tardanza con la que Scott componía y ejecutaba las tomas, estudiadas al milímetro, y expresaba abiertamente su descontento, y aunque durante el rodaje sentía que los tiempos largos estaban minando su capacidad como actor, a posteriori, siempre ha defendido en entrevistas que la experiencia valió la pena. Por su parte, Japhet Kotto, quien interpreta a Parker, era aún más obstinado. Le gustaba improvisar, lo que era un reto en una historia tan bien construida, y bombardeaba al director con ideas que no siempre eran factibles. Incluso se ha llegado a filtrar el rumor de que inicialmente se negó a morir en la escena en la que figuraba la muerte de su personaje. I'd like the morning after pill, please. Los trajes espaciales de la tripulación de la Nostromo eran pesados y estaban mal ventilados, tanto que los actores incluso se desmayaban por golpes de calor. Una enfermera tenía que estar presente durante el rodaje para suministrarles de vez en cuando oxígeno. Solo después de que los hijos de Scott se probaran los trajes, y los encontraran insoportablemente calientes, los realizadores decidieron modificarlos para facilitar la respiración. Efectivamente, Scott y el director de fotografía Derek Van Lint, vistieron a sus propios hijos con los trajes espaciales para hacer que los humanos parecían más pequeños junto a los restos del Space Jockey, el piloto extraterrestre cuyo cadáver se encuentra en una nave vacía en la superficie del planeta. A esta raza se les conoce como los ingenieros, a partir de la película de Prometheus. Oh, all right. No, no. Oh my God, here she is. I'll get it. You take a breath. Okay. Oh my. Oh. Guys, this is Emma. Scott quería que el alien adulto tuviera una forma lánguida y retorcida, que no recordara a ninguna forma humana, pero dentro de aquel alien sí que había un hombre, un estudiante nigeriano de 22 años llamado Bolaji Badejo, que medía más de 2 metros. Scott lo incluyó en el rodaje después de que uno de los miembros de la producción lo conociera en un bar. Sin lugar a dudas, la escena más famosa en Alien es la muerte de Kane, cuando los miembros de la tripulación colocan su cuerpo convulsionando sobre la mesa y para su horror, una criatura pequeña y viscosa le atraviesa el pecho desde dentro, rompiendo su caja torácica y arrojando sangre por todas partes. El pavor de los actores durante la escena está muy bien conseguido, y detrás se esconde una buena razón.
no sabían exactamente lo espeluznante que iba a ser la secuencia diseñada por Scott, aunque todos eran conscientes de que algún tipo de pequeña criatura iba a salir a través del pecho de Kane. Nadie esperaba lo que ocurrió en el set. El director, queriendo obtener reacciones tan reales como fuera posible, encargó a John Hurt en secreto que llevara varias bolsas de sangre que saldrían a borbotones cuando la criatura emergiera. También se utilizaron intestinos de vaca y cerdo para hacer que el efecto fuese más realista. Veronica Cartwright, que interpreta a Lambert, terminó con la cara llena de sangre falsa, lo que provocó el gesto de horror más real de todos. Supuestamente sufrió una crisis nerviosa después de la escena. It's so nice to meet you. Chris has told us so much about you. Only good things, of course. And she's been excited to meet you too, haven't you? Haven't you, Noodle? El facehugger, conocido en español como la nécora, o atrapacaras, es el estado final del embrión de los huevos de alien, de las diversas encarnaciones del alien, todas bastante viscosas y desagradables. El atrapacaras era sin duda una de las más repugnantes. El atrapacaras elaborado por Geiger era una criatura compuesta por almejas, ostras y otro tipo de mariscos. El engendro de alienígena que brota de Kane tampoco debía oler mejor que el atrapacaras. Estaba formado por casquería de carnicería. Lo cierto es que el público estaba acostumbrado a otro tipo de ciencia ficción a finales de los años 70. El nivel de sangre alcanzado con las escenas de Alien era realmente novedoso y chocante para la época. En las primeras visualizaciones de la película con audiencia de prueba, los resultados fueron reveladores. Miembros del público fueron vistos vomitando en los baños. Se dice que un empleado del cine se desmayó después de presenciar la escena de la decapitación de Ash. Otro espectador se cayó y se rompió un brazo tratando de huir del auditorio. Estaba claro que de aquellos ensayos, Scott y los productores salieron satisfechos de la obra de terror que habían creado. No need to stand. She just needs the bathroom, don't you, darling? Don't be long, baby. All right, it's just the door out there on the left. Los efectos de luz azules que aparecen en la escena de la incubadora de huevos se consiguieron gracias a la banda The Who. Los cineastas pidieron prestado un set de láseres azules a la icónica banda de rock, que estaba justo en un escenario al lado del rodaje probando el sonido y el equipo de luces de su próxima gira. Scott estuvo peleándose con el presupuesto desde que empezó el rodaje, y al día de hoy el coste de la película sigue siendo algo discutido. Distintos informes lo sitúan entre 8,4 millones y 14 millones de dólares. Sin embargo, la película acabó siendo enormemente rentable. Se recaudaron unos 81 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. El no avisar a los actores sobre algunas escenas no fue la única improvisación del filme. De hecho, el que la criatura espacial echara baba constantemente por la boca no estaba en el guión ni diseño original, sino que como había que estar lubricando constantemente el mecanismo de la cabeza de la criatura, el equipo de la película se dio cuenta de que esto hacía al alien más terrorífico y se optó por dejarlo como parte del animal. Aunque el título original de la película era Alien, el octavo pasajero, a bordo del Nostromo, en realidad había 9 pasajeros. Se olvidaron de contar al gato. Oh, there she is, life and soul of the party. ¿Qué pintan esos huevos de gallina en el cartel de la película? Ridley Scott y Dan O'Bannon tuvieron que ingeniárselas para que Century Fox contara con algo de material promocional antes siquiera de rodar un solo plano. De hecho,
sirvió para visualizar el proyecto y que se le asignara un presupuesto. Es por esto que, aunque aún no hubiera material, el equipo tomó unos huevos de gallina que prepararon con el tiempo encima, para realizar el primer promocional de la película. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó a Alien en el Registro Nacional de Cine en 2002 para su preservación histórica, al considerar su importancia cultural, histórica o estéticamente significativa, y el American Film Institute la eligió como la 7ª mejor película en el género de la ciencia ficción, de forma similar a la revista británica Empire, que la consideró como la 33ª mejor película de todos los tiempos en 2008.